Bueno, pues estamos entonces afrontando ya el final de curso. Estábamos justo ahora hablando con Luis de esto, del tiempo que quedaba y demás. De hecho, la próxima semana termina de manera regular el curso en la escuela, en todos los títulos, salvo en el Mura, que ya termina precisamente esta semana, y tendremos mañana la oportunidad de hacer una salida final, casi como celebración de fin de las clases, para visitar por Ourense obra de Fernando Blanco, intervenciones de Fernando en diferentes lugares de Ourense. Bueno, celebrando, digamos, ese final. Y tendremos un final a modo de conferencias ya para cerrar este ciclo la próxima semana con Carlas Enrich, ya en ese punto 5, en esa sesión número 5 del ciclo que lo completaría. Habréis visto en redes sociales y en la actualización de la información sobre el ciclo que hemos tenido que hacer un ajuste en la programación, con que la charla prevista inicialmente se trasladará a otro momento, al futuro, dentro de los sucesivos ciclos. Siempre hemos dicho que la idea era que este ciclo empezase a tener una cierta regularidad y continuidad, y que esta idea de la arquitectura más la rehabilitación tenga siempre mucha presencia, y lo intentaremos potenciar todo lo posible. En cualquier caso, tenemos muchas otras charlas pensadas y muchas otras ya en proyecto para que esto sea lo más intenso posible. Y en ese sentido, lo que tenemos es que estar muy agradecidos a nuestros invitados de hoy, a Gil Pita, Nieto Peña María, arquitectos, a Cristina y a Luis. Luis se encuentra hoy con nosotros, y que bueno, que con un poquito margen y muy agradecidos en ese sentido, se han implicado, aun cuando tienen mucho lío y están rematando proyectos en este momento clarísimamente relacionados con las temáticas que se trabajan en el Mura, pues se han dejado liar, de lo cual es muy de agradecer. Tendremos seguro más oportunidades para escucharlos. Recuerdo una frase que dijo Luis en el momento que lo estábamos viendo. Dijo: lo importante es la arquitectura, y es algo que no debemos jamás de olvidar. Para contextualizar un poco, durante las semanas previas se habló mucho del tiempo, se habló de la memoria en rehabilitación. No hay que ver más que los títulos previos, ¿no?, que hemos tenido. Se habló de Asplund, se habló de viajar, que no solo es desplazarse en el tiempo, que decía Ortega, pero también se habló de las escalas. Se habló de las escalas de la arquitectura desde la perspectiva de la rehabilitación, y también de la importancia, en diferentes ocasiones se hizo, de los oficios, ¿no? Es todos esos oficios que rodean a la compleja tarea de rehabilitar y de restaurar las arquitecturas del pasado, entendiendo al material, entendiendo a las técnicas, entendiendo las tradiciones, bueno, todas estas cosas que pesan tanto en nosotros, ¿no?, y en este proceso complejo a veces de trabajar sobre lo que ya está. Y entendemos que el trabajo de Cristina y Luis pues tiene muchísimo que ver con todo eso, con las memorias de los lugares, con las escalas, con los oficios, lo cual permite reflexionar sobre cuál es nuestro papel, ¿no? El papel de la arquitectura, el papel de las personas tituladas en arquitectura, cómo están jugando dentro de esa complejidad, ¿no? Bueno, pensamos que son un caso bonito de conocer, y por eso están hoy aquí, ¿no? Con trabajos que hablan de precisión, con trabajos que hablan de mimo, de reflexión, de recuperar todas esas ideas, ¿no? Y que lo llevan haciendo durante tiempo, después de haber sido, para quien no lo sepa, titulados en la escuela, son de casa, y también de haber colaborado con Manolo Gallego durante unos cuantos años, lo cual, bueno, aprendizaje 1 más aprendizaje 2, no cabe duda que no deja de ser un aprendizaje intenso, ¿no?, además de otras muchas cosas. Y han hecho muchos trabajos que tienen relación con estas cuestiones, ¿no?, desde implicarse, desde donde está hablando hoy Luis, ¿no?, en Santiago, y en ese superlaboratorio, ¿no?, en el que uno tantas cosas puede aprender de manera constante, trabajando por allí, pero también haciendo y actuando sobre obras interesantes, importantes, como la Fundación Casa Museo de Rosalía, o en el CEGAC, porque claro, resulta que la arquitectura moderna o la arquitectura contemporánea también tiene que ser mantenida y tiene que ser restaurada, y hay que trabajar con ella, ¿no? O quien dice eso dice otras obritas. Estoy recordando
las piezas del Burgo de las Naciones de Julio Cano, ¿no? Del cual, bueno, acabamos de sacar en la escuela uno de esos papéis en los cuales se celebran pues centenarios, o la arquitectura racionalista de Rei Pedreira en Coruña. Bueno, pues trabajar con lo que nos viene del pasado y con criterio y con rigor y con seriedad, ¿no? Y claro, de estas muchas cosas han salido premios y han salido reconocimientos del COAG, de la Bienal de Arquitectura Española, de ENOR, bueno, no sé, estoy diciendo casi así sin pensar lo primero que se me mete a la mente, pero muchos reconocimientos que valoran, digamos, ese proceso. Y podría también continuar diciendo otras muchas cosas en otros ámbitos que no dejan también de ser el mismo, ¿no? O no dejan de envolver a esta visión o este entendimiento de la profesión y de la arquitectura, que hablan de exposiciones, de comisariados, pero hablan también de un dorredo, bajo esa idea del título del librillo, ¿no? De el asiento como arquitectura y la arquitectura como asiento, que es una cosita preciosa y que daría también para otras conferencias. Bueno, en cualquier caso no me lío, no me quiero extender. Estamos deseando escuchar ese título tan sugerente, ¿no? El Restart, con esos significados que están ahí detrás. Y al final, si os parece oportuno y si queréis plantear alguna cuestión, podríamos establecer un pequeñito diálogo siempre de los 15 que están previstos. Con lo cual, nada, agradecer de nuevo, Luis, que estés aquí con nosotros y todo tuyo. Nada, muchísimas gracias. Da gusto que le presenten a uno amigos y con tanto cariño. Un saludo también para Carlos Pita, compañero y amigo al que respetamos tanto en el oficio, y esperemos estar a una altura adecuada, ¿no? para sustituirlo. Hoy me toca a mí. Cristina y yo vamos sorteando esto de las presentaciones y seguramente que casi algunos nos conocen de alguna referencia. Somos una oficina, una microoficina, somos nosotros dos y 2 o 3 asistentes, y así lo hemos hecho durante estos últimos 20 años, ¿no? Lo que os vamos a presentar hoy es unas intervenciones que son tan pequeñas que la importancia viene por otra vía, ¿no? que vais a, o que os voy a comentar, que es por la suma de individualidades, por la suma de lo micro, ¿no? Por la red de lo pequeño, y cómo eso también puede tener un gran impacto, ¿no? Sí, trabajamos en otros temas más amplios, y también no solo en temas de rehabilitación, sino de obra nueva, de crecimiento, edificios que son de otro porte. Como decía Enrique, ahora estamos entregando estos días el proyecto del antiguo gobierno militar de Coruña, Casa de Veduría, que es un edificio de casi 3.000 metros cuadrados, ¿no? Pero no es para nosotros más importante por eso, ¿no? Son importantes por el tiempo, por la cualidad, pero no por la escala. Os vamos a hacer una entradilla que tiene que ver para que entendáis lo que vamos a contar hoy, que es una serie de intervenciones en la villa de Caldas de Reis, en Pontevedra, que es unas intervenciones muy pequeñas en el ámbito de la restauración, Luis, estrictamente de la... Sí. Disculpa, Luis, si pudieras darle al botoncito este de ocultar para que se vea. Vale. Para que se vea limpia la presentación. Perfecto. Y perdona. Nada. Entonces son unas intervenciones estrictamente en el ámbito de la restauración, seguramente también la investigación, como veréis después, pero que tienen mucha importancia por la suma. Entonces empezamos con una referencia a la importancia de lo micro. Este es un tema que ahora ya es muy conocido y investigado y profundamente, ¿no? Que es el tema de las intervenciones de Aldo van Eyck en Ámsterdam, en el Ámsterdam de después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 40 y durante los años 50, en el que él era arquitecto municipal, y que a través de una red de posicionamiento de pequeñas intervenciones para los niños, ¿no? de los parques de juego, conseguía devolver a la vida no solo a muy pequeñas parcelas abandonadas
después de la guerra, que eran a veces zonas marginales del viario, a veces eran solares abandonados por el holocausto, ¿no?, judío, ¿no? Aunque Ámsterdam no fue muy castigado, sí fue castigado en cuanto a vaciamiento de la sociedad judía y determinados barrios en concreto, mucho más, frente a actuaciones que eran clásicas, ¿no?, como los crecimientos pensados y ordenados, pues como el Amsterdam Sud del propio Cornelius Van Steren, que era su maestro, o los grandes planes que siempre hemos conocido, ¿no?, de Le Corbusier, ¿no?, la Cité Radies o el Plan Bosén, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo una red de muy, muy pequeñas intervenciones puede hacer una gran transformación en la ciudad, pero también una gran transformación en el ámbito del reconocimiento social de la ciudad en la que uno vive, ¿no? En el volver en este caso, a través de la sociedad de los niños, de volver a salir después de un confinamiento que era en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial de 8 años, volver a salir a la ciudad y con pequeñas intervenciones y la suma de ellas, dar un vuelco completo al reconocimiento del habitante dentro de la urbe. Estas intervenciones realmente las categorizaba pues, con esta top, ¿no?, que ya todos conocemos, de la red policéntrica, ¿no?, de red de redes, de interconexión, que puede ser accidental y que puede ser no completa y variable, ¿no? Y esto que nació de una manera casi intuitiva en la cabeza de Aldo Van Eyck, realmente funciona, ¿no? Y funciona en los procesos biológicos y neurológicos, ¿no?, como se ha comprobado. Son un par de ejemplos, ¿no?, para que veáis, ¿no? Solares que habían quedado abandonados, que estaban en ruinas, pues con muy pocas piezas o con muy poca materialidad, pero con muchísima intención, se devolvían no solo a la decencia urbana, sino a la intensidad del uso, ¿no?, de la sociedad que lo habitaba. También en los márgenes, ¿no?, en esas pequeñas geografías que Ámsterdam siempre ofrece, ¿no?, al lado de los canales, pues de la misma manera. Vale. ¿Por qué esta introducción? Bueno, pues porque a nosotros se nos ofreció en Caldas de Reis un trabajo de una escala mayor, pero que no llegó a ser, pero en las discusiones o en los encuentros que teníamos allí con los promotores, que eran los políticos de la villa, al ir a tomar café nos enseñaban pues, cuáles eran sus bienes más preciados, pero que estaban muy deteriorados, ¿no? Y uno de ellos pues, es la fuente de Aburga de Caldas, que es una de las emblemáticas, ¿no?, que es la única fuente pública que tiene agua termal y con condiciones terapéuticas, porque el resto están dentro de los balnearios y por tanto son de condición privada. Y entonces se nos comentaba, bueno, pues está tan deteriorada que la vamos a cambiar las verjas de protección por unas de una fundición que tenemos aquí al lado, vamos a hacer de esta manera y nosotros, por nuestra vinculación con el patrimonio, pues dijimos, bueno, estos procesos no son así, los procesos hay que justificarlos, estáis en el camino de portugués, de Santiago. Además, lo que a vosotros os parece que está en muy mal estado, no lo está tanto a unos ojos profanos, sí, pero a unos ojos un poco educados sabes que buscando a los mejores oficiales como herreros, canteros, a profesionales de la restauración, todo aquello con muy poco incluso dinero, con muy poca energía, se puede recuperar casi completamente. Bueno, les convencimos de esto y arrancamos con un bien, ¿no? Y ya en el medio del proceso buscamos otras lógicas que ahora os enseñamos, ¿no? Me voy a detener un poco más en esta primera fuente para comentaros procesos, análisis, etcétera, que después ya son recurrentes, ¿no? Y después ya voy más, no quiero que esto sea muy lioso ni como muy profundo, sino que lo importante es conseguir una lectura general, ¿no?, de estas
estrategias. En todo bien, en toda arquitectura, estos elementos que citaba Enrique, ¿no? Del tiempo como verdadera materia de la arquitectura, de la suma de capas, del palincesto de la arquitectura, ¿no? De cosas que se van sumando malas y cosas que se van sumando que también son buenas. En este proceso es donde tenemos que ser un poco casi detectives privados, buscar, saber hasta qué capa de la historia tenemos que bajar, si es a la original o si es alguna intermedia porque tiene sus valores. Pues en estos procesos a veces también hay accidentes y accidentes buenos, ¿no? La imagen de la izquierda, que conocéis este cuadro tan famoso de Vermeer, ¿no? Que tenía por título, si mal no recuerdo, la lectora, era un cuadro con un título pues, muy abstracto que no era el original, ¿no? Fue restaurado hace 2, 3 veranos, ¿no? Y en esa restauración apareció que el fondo del cuadro, el fondo de la pared del cuarto, era una pared lisa que estaba velada. Y en su restauración se descubrió que esa veladura estaba tapando otra pintura que estaba en el fondo del cuadro. Esa pintura era un angelote que era un cupido, con lo cual ya sabíamos que la carta era una carta de amor, no era una carta cualquiera. Así que el título de la lectora de repente se aclara en esa investigación de la restauración, ¿no? Y esto es muy, muy importante cuando estamos tratando con elementos del patrimonio. Es decir, hay que investigar todo lo posible, ¿no? Y pararse en archivos o en conversaciones o incluso en las cosas que te cuentan los vecinos, ¿no? Y que nosotros solemos introducir en las memorias de nuestros proyectos, ¿no? Sobre todo los de restauración, ¿no? En el caso concreto de la fuente de Aburga, había una sospecha, ¿no? Que parecía un elemento demasiado culto en su conformación, a través de unos remates muy cultivados que enseguida detectamos que pertenecían al catálogo de vasos de la fundición de Val de Dosna, una fundición francesa del siglo XIX, que vendía todos estos elementos decorativos por catálogo, ¿no? Se pedían, la composición o general pertenecía a un arquitecto y después estos elementos junto a las verjas y otros elementos menores que son los que le daban el aire y la elegancia al bien, se pedían y se colocaban, ¿no? Que estos elementos tan requintados, como dirían nuestros compañeros portugueses, aparecieran aquí nos hacía sospechar que había detrás una mano oculta en el diseño de la fuente, que, si mal no recuerdo, era de la década de 1860 o 70. Buscando en el archivo municipal, terminaron apareciendo las hojas de contrato de Rodríguez Esmero, el mejor arquitecto decimonónico de la segunda mitad del siglo XIX en Pontevedra, ¿no? El gran modernizador de la ciudad de Pontevedra. Con lo cual, añadimos, ¿no? Nos pasó un poco como al cuadro de Vermeer, añadimos ese valor y ese reconocimiento, ese saber, más cosas de ese elemento, ¿no? Recuperar ese anonimato que existía y que ahora volvía a tener nombre la fuente, ¿no? Por el resto, como veías, este tema de las cosas que se van pegando a los elementos patrimoniales, no solo son las costras biogénicas, ¿no? Los musgos, los líquenes, los hongos, sobre los elementos de granito, los hierros, las forjas, las fundiciones. No solo es la suciedad, sino que también es el número de pinturas que se añaden e incluso cosas que no pertenecen a los bienes y que suelen aparecer. Voy a introducir el puntero, aunque suele ser muy molesto. Esta fuente tenía dos frentes, tenía una fuente de agua, como os decía, terapéutica y que sale a 60 y pico grados, y tenía otro caño que salía de agua de la traída, pero que había sido cerrado, se había escondido el tanque original, se había puesto un cierre, otro tanque tal, y después se había colocado una escultura, se habían colocado bancos, los vasos decorativos, ¿no? de Val de Dosna se habían llenado de tierra y les habían crecido estas hermosas
pelucas, ¿no? Casi a lo afro encima. Todo eso al margen de los envejecimientos y las costras naturales, las bocas de los leones de bronce a través de las sales de las aguas estaban también muy escondidos. El número de pinturas de las placas originales, 1881, que antes me equivoqué, también tenía como 6 o 7 tipos de pinturas. Y después todas las temas de metalistería, ¿no? La fundición, la calda, las grapas de unión de plomo, bueno, presentaban unos grandes hojaldrados de oxidación, ¿no? Realmente nuestro trabajo aquí fue convencer a los promotores, ¿no? Al concello, de que aquí tenía que venir gente cualificada a tratar esto, ¿no? Y que si ese era el compromiso, realmente conseguirían un rédito muy alto, ¿no? Y así fue, incluso un rédito de reconocimiento social e incluso político, ¿no? Al promotor, ¿no? Al concello en este caso. Todo esto, que se encuentra en muy mal estado, es salvable. A poco que hagamos, aparece, ¿no? Muchas veces pensamos que aquí no hay nada y aquí en 10 minutos aparece el momento cero de la pieza, ¿no? Es algo que Viollet-le-Duc decía, ¿no? Que cuando había que recuperar el, el estilo original en el que había sido pensado el monumento, ¿no? Recuperar el ADN y la sangre, ¿no? Del monumento. Y la sangre, decía él, que era el estilo, ¿no? El estilo original que había sido concebido. Esto no vale como práctica ortodoxa y cerrada, ¿no? Pero sí vale en muchos casos, ¿no? Cuando se trata de restauración y no hay momentos intermedios de valor, intentar llegar por lo menos a un estadio cero para iniciar de nuevo un mantenimiento sí es fundamental, ¿no? Así que con poco las cosas vuelven enseguida. Veis cómo la pieza es prácticamente es el dibujo, es la pieza ya rematada, ¿no? ¿Y quién lo hubiera pensado viendo el estado original de los elementos? Lo mismo con toda esta rejería, ¿no? Lo que hay es que valerse de un grupo de artesanos, y en esto tenemos mucha suerte en Galicia en general y en el ámbito de Santiago de Compostela mucho más, ¿no? No solo la larga y amplia labor del consorcio, sino el conjunto de artesanos, de carpinteros, canteros, herreros, que vamos a decir que hacen el mantenimiento de los bienes de la ciudad y en concreto de la catedral, hace que podamos recurrir a ellos, ¿no? Pero no son gente, muchas veces la gente cuando piensa en restauración piensa también en casi como de científicos, en gente excelsa, a la que no se puede llegar porque tienen unos precios imposibles. No, para nada, ¿no? Simplemente lo único que hay que buscar es el momento, ¿no? O que puedan hacerlo, ¿no? Tienen un gran valor además porque no solo mantienen la tradición de los oficios, sino porque recuperan muchas técnicas que estaban prácticamente olvidadas, ¿no? Como en este caso la soldadura a calda, ¿no? Lo primero que hace las reparaciones no procedentes es retirar materiales que en apariencia son inservibles y sustituirlos por unos nuevos y soldar y soldar y soldar y remachar. Sin embargo, todos estos elementos que veis aquí de partida eran desmontables. Eran desmontables porque ya su propia tectónica en origen tenía que hacerlos que fueran por partes pequeñas, ¿no? Esta cuestión que hoy nos permite la industria de hacer grandes paños de cualquier material, esto no era posible antes. Pero ese montaje por partes nos permite ahora desmontarlo muy fácilmente, ¿no? Existen tornillerías, holguras, remaches desmontables, y permite que elementos que se encuentran en este estado pasen con una labor intensa pero natural a un estado prácticamente primigenio, ¿no?
Se recuperan también pues estas cosas que muchos conocéis porque sois arquitectos, unos jóvenes pero con experiencia, otros mayores, que todo esto lo sabéis, pero todas estas formas de tomar dos elementos diferentes de manera tradicional, como son las emplomaduras, ¿no? con plomo purificado, para que las zonas de hierro, de acero, de fundición que entran en el granito tengan cero admisión del oxígeno para que no se vuelva a producir la oxidación del acero dentro del granito, que es lo que termina ampliando y rompiendo el granito, y al mismo tiempo que sean uniones como calcetines elásticos que permiten que cada elemento funcione con sus grados de deformación natural durante todo el año y en diferentes condiciones atmosféricas, ¿no? Todas estas cuestiones al mismo tiempo se comunicaban a la ciudadanía, no solo las veían al pasar, sino que se le explicaban en pequeños días en concreto en los que se hacían presentaciones, ¿no? Esto es, ahora estaba escuchando por ahí unos sonidos, bueno, la recuperación de las bocas de bronce, su limpieza, la utilización de morteros de reparación para los granitos, los sistemas de empavonado y de grafitado, que son dos maneras de proteger de forma natural los elementos de fundición o de hierro, ¿no? Que es, muy simplificadamente, pues el grafitado es, como la palabra dice, son unos polvos de grafito de nuestros lápices, ¿no? Que se les dan una pátina a la fundición, o como el empavonado en el que se sumergen las piezas a una temperatura especial en aceite y se autoprotegen. Lo que se hace es una especie de costra natural y de piel propia, en la que el propio elemento y su propio material se defiende del ambiente, ¿no? Son tratamientos naturales que no son perfectos, pero son incluso mucho más durables que los que usamos de manera actual y química. De hecho, las pinturas de forja, los oxirones, intentan imitar a los grafitados naturales, ¿no? Todas estas técnicas estaban aquí presentes gracias a la labor, en este caso, de Chago, de Forza Chago, que es el herrero que trabaja mayormente en la Catedral de Santiago de Compostela. Y después los injertos de granito, todas las partes perdidas de los labios del peldañado se recuperan con granitos de la misma naturaleza y con cortes, ¿no? En espiga o a media madera para señalar que son reposiciones y al mismo tiempo para que trabajen bien, ¿no? en tracción, ¿no? Estos son trabajos, por ejemplo, que siempre los ha acompañado Guillermo de Renovatio Restauración. No solo me escucharéis siempre hablar de ellos, sino que aparecen siempre citados en todos los trabajos, porque realmente son ellos los que hacen posible esto, ¿no? Nuestra labor como arquitectos, y es algo que quiero recalcar en este tipo de trabajo, por un lado debe ser muy humilde, de aprendizaje de los oficios que ellos nos transmiten, y prácticamente de mera coordinación, ¿no? De saber lo que uno quiere, de aportar esa cultura del conocimiento de dónde viene el bien y hacia dónde lo queremos llevar, pero simplemente es un acompañamiento, ¿no? Y además, la restauración te deja muy tranquilo porque rebaja esa tensión que a veces tienes cuando estás en una obra nueva o en la que tienes que aportar el momento contemporáneo en el que nos movemos todos, ¿no? No decir más que lo que quería decir el primer arquitecto que pensó esto. O sea, no querer ser más que Rodríguez Esmero, no querer ser más que Cano Lasso, no querer ser más que Rey Pedreira. Esto te deja
muy tranquilo, ¿no? Trabajar pensando que eres casi como un asistente de él, ¿no? Como un colaborador de él cuando ellos ya no están, ¿no? Y esto es muy grato de ejecutar. Al mismo tiempo que estábamos desarrollando este trabajo, viendo la cualidad de estos artesanos, en este caso el alcalde pues dijo, es que tengo más fuentes, ¿no? Y es, bueno, pues vamos a verlas, ¿no? Y a 100 metros existía otra, a 80 metros existía otra, a 200 metros existía otra, y todas eran de una cualidad excepcional, ¿no? Todas eran de autor, unas eran del siglo XIX, otras eran de los comienzos del siglo XX. Y entonces lo que se le propuso fue, ya que la labor esta era tan grata, era asumirlo como una red, ¿no? Como una especie de, salvando las distancias, como esa red policéntrica de Aldo van Eyck en Ámsterdam, pues era esta red de lugares, de recurso del agua dentro de la villa, ¿no? Que después se ha ido extendiendo y que está en más partes de la red urbana histórica de Caldas de Reis y también en las parroquias. ¿Por qué era importante pensarlo como una red o como un conjunto? Pues era importante porque todos estos lugares no eran elementos aislados ni tenían cualquier función, tenían una función relacionada con el agua. Era un punto de encuentro social, de comunicación, era un punto de género en el que las mujeres, por obligación, tenían que hacer de aguadoras y, por tanto, hay una carga biográfica que nosotros queríamos recoger y relatar, ¿no? Así que se convirtió en una estrategia y esto fue lo que se le comunicó, ¿no? Cualquier elemento que se trate no es un elemento singular, sino que es un elemento que pertenece a algo que deberéis de hacer con nosotros o con otros arquitectos, otros restauradores en el futuro. Y esa fue quizás la parte más importante del trabajo, ¿no? Saber que ellos estaban trabajando con algo que era superior, ¿no? y que debía ser entendido así. La segunda fuente trabajó el maestro latanero Ricardo de la Iglesia, de nuevo Chago, Forza Chago y Guillermo. Y era la fuente que estaba en la fachada principal del mercado de abastos de Caldas, que es una obra de los años 20, patrocinada por un emigrante en Argentina, un caldense, que mandó sus dineros para hacer un mercado para sus convecinos, ¿no? Y dentro de la portada hay un espacio en el que hay una fuente que él dedica, igual que el mercado, a su madre. Esta fuente es casi una metáfora, ¿no? Del cuerpo de la madre, era como un torso con dos senos de los cuales brotaba el agua que las mujeres iban a recoger y que veis ahí en la fotografía de la derecha, recogiéndola en sellas. El elemento había perdido ese carácter, había perdido los caños, había perdido las barras de apoyo de las sellas y también había perdido el carácter de ese torso, de esa piedra, porque estaba hecha en un muy bonito granito que se denomina de Caldas, que es como asalmonado. Esta es una imagen que os refería, ¿no? De la importancia de todos estos lugares como espacios de género, espacios sociales de encuentro, de transmisión, de tradición también oral y de red de comunicación, ¿no? Esto nos parecía siempre muy importante. Y este era el estado en el que nos encontramos el bien, ¿no? Se habían perdido todos estos senos que tenía aquí con sus caños, estaban, como siempre aparecen estos elementos, todos retocados con morteros de cemento, se habían perdido las barras, los emplomados, estaban fisurados porque los hierros se oxidan y son los que realmente traccionan el granito. Así que lo que se hizo fue, a través de aquella información fotográfica, proporcionar estas copas de las cuales salen los caños y restituirlas en latón, ¿no? Y primero, a través del trabajo con el tornero y con los dibujos de nuestra oficina, con la aproximación y con el tornero en madera,
se hace un molde y después llamamos a Enrique, el latonero, y lo hicimos de manera tradicional. Esto hoy mucha gente lo hace con un macizo de metálico y con control numérico vacían una pieza maciza y se quedan tan anchos y está muy bien, ¿no? Pero si tienes un artesano que vive de ello y que tiene un conocimiento y se lo puedes encargar y se lo puede transmitir a lo mejor a un asistente y a lo mejor se salva este oficio, pues él lo que hace es que con una plancha plana puede llegar en el torno, detrás del cual está el molde que habíamos hecho previamente en madera, puede llegar a restituir la forma que lo ves trabajando, puede llegar a restituir perfectamente. Esto es una pieza que en origen fue plana, que era aquella chapa que veis, ¿no? Y tiene rigidez y no es necesario mayor tecnología, ni vaciar una pieza maciza, ni desaprovechar el material. Así que prácticamente con la limpieza del torso del granito de Caldas, este tan bonito que estaba resaltando como un cuerpo del resto de la fachada, retomando los retacados de plomo purificado con barras nuevas y colocándolos de nuevo las copas de los grifos, la fuente, pues dentro del respeto al original, pues volvió a su estado, ¿no? Primigenio. Hay otra cosa que también fue muy importante en esta fuente y en algunas de ellas. Siempre que podemos, lo comentaba el otro día con Enrique, intentamos recuperar que quien hidrata estas fuentes no sea la traída, sino, si es posible todavía, traer el agua del manantial original. Porque la gente todavía, los vecinos, siempre tienen el recuerdo de incluso de hace solo 20 años o 15 de que iban a buscar el agua aquí. Y si tú le devuelves, como fue en este caso, la traída del agua del manantial, bajan con su botella a diario, recogen agua que es de mejor calidad que la de la traída, no van a comprar al Eroski plástico en el que traer el agua y al mismo tiempo se incrementan las interrelaciones vecinales, ¿no? Y esto nos parece, no es recuperar solo el bien, que eso es importantísimo, pero si recuperamos su uso y su perspectiva social, eso nos da todavía ese plus de alegría y lo que tiene que ser, porque si no tiene ese uso, rápidamente se deterioran estos elementos. Es una fotografía más del contexto. Está muy, muy bonita este ábside interior, ¿no? Un tercer ejemplo estaba como a 100 metros de esta última fuente y como a 200 de la anterior, y es una fuente que está al lado del río Bermaña y pasando un puente medieval, que es el paso o la salida de Caldas de los peregrinos del camino portugués. Es una fuente de 1861 que estaba posicionada justo delante de la antigua torre medieval de Doña Urraca. Esta torre fue demolida poco después, en 1880, y utilizados todos sus piezas mayores o sus elementos decorativos para ejecutar la nueva iglesia parroquial de Caldas. La iglesia fue demolida hasta los cimientos y no queda ningún rastro, excepto esta fotografía y otra que está desde la parte posterior. Entonces, pasaba una cosa con esta fuente, que era que tiene dos frentes de uso. Uno es para la recogida del agua de los vecinos y el sobrante de ese primer tanque iba a un tanque posterior en el que bebían los animales que llegaban a Caldas en la ribera del río, ¿no? Ese segundo tanque, después de pasados, ¿no? Un siglo, se encontraba completamente, realmente la palabra gallega lo dice mejor, asolagado, ¿no? Se encontraba completamente compactado por un terreno que llegaba a la cota superior y solo había unos pasos pequeñitos que permitían el acceso. Así que nosotros queríamos, por un lado,
proponer que ese terreno y esa pequeña geografía se separase de ese tanque para recuperar el bien en toda su proporción, pero no sabemos qué línea de escalera posterior elegir, ¿no? Gracias a los sistemas hoy de restitución fotogramétrica, hablando con los topógrafos y tal, como todavía permanecen el puente, el bien que estábamos tratando y estas dos casas, conseguimos replantear la fachada norte de la Torre de Doña Urraca en la planta del suelo, ¿no? Después lo veremos, ¿no? Esta es la parte posterior, ¿no? Del tanque, al que se le habían sumado un montón de cosas, y después todos estos elementos lo que se le suman y lo que hacemos en nuestros protocolos de actuación es una serie de indicaciones que son tan importantes como tratar el bien, es decir, retirada de los coches, retirada de los contenedores, retirada de vegetación que se le ha sumado, iluminación incorrecta, es decir, primero una limpieza ambiental, ¿no? Con eso ya sería suficiente. Después está la restauración estrictamente del bien. Pero es cierto que a estos elementos se les van sumando todo tipo de cosas que sobran en otros sitios, ¿no? Cuando vamos a entornos rurales, vemos que todas las líneas de teléfono o todos los transformadores menores, ¿no?, de línea están a escasos 2 metros, es decir, como el único sobrante es como un nuevo cruceiro que se le suma al otro y es como el peor lugar es donde se colocan, ¿no? Pues esto es lo que intentamos en el principio. El resto, como en los anteriores elementos que hemos visto, pues es el deterioro natural, el mal, las grapas de contención de los tanques, que son elementos originales. Siempre tendemos a pensar que estos son elementos de reparación en el tiempo, ¿no? Las grapas son elementos que ya aparecen normalmente en el origen porque tienen que soportar la tensión de del agua, del empuje del agua o la estabilidad de los mampuestos de granito, ¿no? Y estaban tomados con plomo. Esta es la parte que estaba enterrada, estaba acodada por todos lados. Y entonces, esta cuestión que decíamos de cómo recuperar, ¿no?, o cómo dar una nota sobre la memoria del lugar en torno a la Torre de Doña Urraca, nos traía a la cabeza este planito que algunos conoceréis, pero que no es muy habitual ver en muchos sitios, que es la sombra de la cimentación de la capilla derruida de Ronchamp bajo las trazas de la propuesta de Le Corbusier, ¿no? Y cómo Le Corbusier no es nada, a pesar de que en apariencia no tiene nada que ver, cómo Le Corbusier hace caso a determinadas trazas, ¿no?, y a determinada organización de la iglesia que fue derruida en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La memoria de la cimentación está en muchos monumentos. O este otro ejemplo maravilloso y que os recomendamos si podéis bajar a Idaña Bella en Portugal, en el lado del extremos de la Extremadura portuguesa, estas obras de Sergio Fernández y Alexandre Alves Costa, en la que trabajando en la rehabilitación de gran parte del pueblo, que es de ellos, merece la pena ese viaje, en un antiguo pajar, ¿no?, o construcción vernácula, cómo descubren la cimentación de la muralla primero de origen romano y después medieval, que aparece en más partes de la ciudad, pero que aquí estaba desaparecida, y cómo lo usan como recurso para construir el perfil ¿no?, como casi coger la memoria del suelo que aparece y ser el motor de una intervención más contemporánea. Bueno, en nuestro caso, este era el levantamiento, aquí está el puente, aquí está la fuente. En nuestro caso, sí teníamos la posibilidad de, a través de aquella fotografía, restituir esta dirección, ¿no?, que era la fachada, la posición de la fachada norte de la torre,
y que era el recurso con el que pudimos establecer un diálogo con la Dirección Xeral de Patrimonio y de la Subdirección Xeral do Camiño, ¿no? Para poder bajar, primero distanciarnos del tanque posterior para reconocerlo en su cota original, en su naturaleza original, en su verdadera magnitud, pero no escoger al tuntún esta dirección o esta, o escalonado así, sino que escogimos la posición de esa fachada, con un control arqueológico en el que no se encontró ni rastro, ni siquiera de la más mínima cimentación, es decir, fue desmontada hasta abajo de todo, ¿no? Pero dejamos constancia de esa memoria, ¿no? De ese tránsito del tiempo que acompañaba a este bien en origen, ¿no? Y esto fue algo que nos fue muy, muy grato, al margen de seguir trabajando pues, con todos los compañeros que son, ¿no? Y maestros de los que tanto aprendemos a diario, ¿no? El resto, aquí ya veis cómo aparece todo el tanque, cómo aparece una traza de unos baldosados para que los animales, esta era la ribera del río, como que los animales llegasen aquí, pudiesen beber, y el resto de los trabajos pues eran un poco los que os he relatado anteriormente, ¿no? El acodado de las piedras, los injertos con varilla de carbono para las partes perdidas del granito, la retirada de todas las grapas y su cuidado en el taller, después las veremos, e incluso en la parte del tanque superior, la zona del ámbito previo en la que existía un canal que servía para el alivio del agua que aquí se empozaba, ¿no? Recurrimos a un nuevo sillar central en la que hicimos una especie de gua de esto, ¿no? Como los que en mi generación recordamos todavía jugar a las canicas de cristal, que es una manera física de atraer el agua, ¿no? El círculo es la perfecta geometría. Si vieseis la capacidad de atracción que tiene este círculo del agua y después de la rapidez de desahogo, o sea, es maravillosa, ¿no? Y contando con los canteros, lo hicimos allí, fue casi como un juguete y pasarlo bien y ahora me doy cuenta que es casi como un homenaje también a los círculos de Aldo Van Eyck, ¿no? El trabajo de Chago en el taller, de todas las pletinas de las grapas que habían perdido incluso sección, esa sección se recupera de manera tradicional aportando material nuevo, pero no por soldadura, sino por calda. Es decir, se coloca material, se calientan ambos y a base de golpeo se solidifican, ¿no? O sea, se solidarizan, se convierten en un único elemento. Escogiendo muy bien qué tipos de aceros, si son aceros viejos, de la misma edad, y se le devuelven las secciones. Y otros elementos que eran más o estaban perdidos o que eran más compactos, pues también con los tratamientos que os decía antes, ¿no? De los empavonados en aceite para que estas piezas no se vuelvan a oxidar y después se vuelvan a tomar con plomo para que funcionen de manera elástica y dentro de esa pieza no entre el oxígeno y se pueda mantener en el tiempo muy a lo largo. Y esta era ya la restitución de esa geometría desde la parte de atrás de la supuesta traza de la fachada, pues manejando pues estas cuestiones también del oficio, ¿no? de la cantería, ¿no? de la media madera, de ir trazando y moviendo las piedras de manera que los ritmos de acercamiento sean más o menos rápidos, de que las proporciones de la mini plaza no se alarguen o se acorten en función de las rayas que estamos dibujando en el suelo. Esto es muy importante porque la composición del suelo es algo a lo que no se le da mucha importancia. La espacialidad de cualquier local, sea en el ámbito público, sea al interior, está muy manejada por lo que sucede en el suelo y es algo que la arquitectura contemporánea ha olvidado, ¿no?
Y bueno, nada, esto son cosas también de oficio, de cómo organizar las uniones, de cómo bajar antes de llegar a un elemento que ya está, que es previo, no llegar más alto ni al mismo momento, los morteros de reparación, la reparación de las bocas, las tomadas de las barras de apoyo, sumar elementos de protección que tenían que ver con el momento histórico de la fuente. Es muy habitual y nosotros no tenemos ningún, normalmente lo hacemos así, poner la barandilla de barrote separado cada 10, sencilla, que puede ser elegante, pero también a veces se convierte en un tópico, ¿no? Y aquí lo que se recuperó fue la barandilla compostelana, que es una barandilla también del siglo XIX, y que se trajo a colación porque era al mismo tiempo de esta fuente, ¿no? Es la barandilla de protección de la recuperación de ese suelo original que está como 51 centímetros más abajo, ¿no? Y cómo se hace también de manera artesana y tiene que ver con el bien que estamos tratando. Aquí ya veis el aspecto frontal y aquí ya veis cómo el terreno se ha separado, se recupera esa traza de la antigua torre y estamos alejados de... Aquí ya veis el contexto general. A cambio, siempre es el precio que hay que pagar a cambio de los coches, los contenedores, pues es imposible no colocar algún volardo, algún macetero, porque si no vuelven los coches y vuelven los maceteros. Bueno, nos parecía un precio menor y también está bien perder algo que no perder todo de nuevo. Este es ya el aspecto final. Y la última el último elemento que hemos reparado, aunque ahora estamos como con otros 4 o 5 elementos que tienen que ver con otras localizaciones dentro de la trama urbana de Caldas de Reis, e incluso algunas reparaciones ya en las parroquias aledañas que reclaman los propios. Estaba quedando sin corriente aquí en el ordenador. Los vecinos, la respuesta no solo al arreglo de estos elementos, sino, como os decía antes, el hecho de que pudiesen volver a recoger agua, el hecho de que estuviesen pendientes de que se pueden volver a acercar y encontrar, casi nunca nos dan los parabienes en ninguna intervención a los arquitectos, ¿no? No porque nos las tengan que dar, sino porque siempre hay críticas que hacer, unas más justificadas que otras. Pero en este caso fue impresionante, ¿no? La gratitud de la gente. En esta última fuente nos invitaban a ir al San Juan, ¿no? Que la fuente estaba acabada de un mes anterior, ¿no? Estaban como muy agradecidos, ¿no? Este otro elemento que os vamos a presentar ahora es una fuente que unía dos usos, ¿no? Por un lado era fuente, es esto que veis aquí, y por otro lado era un faro encima que había perdido. Como fallaba o como tenía algunos problemas, determinaron pues hace como unos 10 años que lo retiraban. Y también lo retiraron que se perdió. Es decir, lo único que teníamos era una fotografía y que fue el recurso que hicimos para recuperar el bien. Es decir, en este caso, a la fuente le faltaba la elegancia o parecía un elemento pues realmente traumatizado, cortado, le faltaba la elegancia de ese remate superior que era la luz. Y era la luz porque en estos años Caldas de Reis era la primera fábrica de la luz a través de la fuerza motriz del río y mandaba esta luz hasta García, ¿no? Entonces era como una especie de, esta era una fuente de monumento, ¿no? De homenaje, un elemento higienista que juntaba por un lado el agua y por otro lado la electricidad, ¿no? Así que al margen de las estrategias de
reparadoras como las que habéis visto en las otras fuentes, hubo que hacer una restitución de ese farol, ¿no? Teníamos una fotografía e hicimos una aproximación a cómo era, ¿no? En otros aspectos eran los mismos, desmontar completamente el bien, en este caso, como los anteriores que os decía, las piezas es como un puzzle, es un gustazo arreglar las cosas que se hacían antes, ¿no? No hay sellados, no, las cosas estaban pensadas para construirlas de manera fácil y también para repararlas de una manera fácil, ¿no? Lo cual nos facilita mucho, ¿no? En este caso se deshizo por completo, ¿no? Era una macla, ¿no? Como si fuera un Lego. Y después tuvimos la suerte también de trabajar con Monroy, el Lago Monroy, que son metalisteros y diseñadores de iluminación de Vigo, que son otros artesanos de primer nivel de los que tantos tenemos en este país y que, por desgracia, no consideramos. Aquí veis ya la aproximación dibujada del farol, sus proporciones de alto y ancho eran las propias, estaban perfectamente determinadas, y lo que no nos paramos era la filigrana, ¿no? Porque, bueno, por un lado, no queríamos construir un falso histórico, pero por otro lado tampoco teníamos el modelo estrictamente. Así que lo que aproximamos sí fueron ciertos detalles de la floritura, pero no el total. Aquí se está trabajando en un torno y componiendo todo el fuste en piezas que se pueden enroscar y que nosotros también promovíamos que se pudiesen volver a desmontar para su mantenimiento y que en el futuro se pudiesen reparar de nuevo. A través también hay cosas que se hacen a través de la artesanía y otras cosas que se hacen a través de otra artesanía contemporánea. En este caso, el control numérico. Los brazos estaban hechos como un sándwich de 3 piezas con canales interiores a través de los que pasábamos la instalación eléctrica, ¿no? Y este ya es el remate, ¿no? De la devolución de unas bocas de latón que también hizo Monroy, el farol, que ya lo intuís ahí arriba, la limpieza de todas las superficies, los rejuntados, los morteros de reparación. Y esta es la posición final, ¿no? Las barbas de ballena, ¿no? que se hicieron para que no entrasen elementos. Nosotros descubrimos en la boca había un teléfono móvil, ¿no? Aparte de no sé cuántas monedas, todo tipo de... Había una especie de arqueología contemporánea en el fondo dentro de la fuente. Y este es el retrato final, ¿no? Y cómo el elemento cambia completamente sus proporciones, ¿no? Hasta que se le volvió. Y también, pues, todos los vecinos reconocían que no se daban cuenta de que faltaba algo tan importante, ¿no? Que era este remate. Y esta ya es realmente la foto que es la que da sentido, ¿no? Al elemento. Sin esa farola, ese punto o ese lugar urbano había perdido su carácter, ¿no? Durante la noche. Y terminamos con una fuente, que no es una fuente, que es un espejo de agua, que surgió al mismo tiempo que hacíamos el plan director de mantenimiento del edificio del CEGAC de Álvaro Siza, que era un plan que discutimos con él, es decir, o sea, que dialogamos con él y le presentamos en su oficina de Oporto, al mismo tiempo que trabajábamos también en el mantenimiento y la reparación de la envolvente, ¿no? Que estaba muy deteriorada y que ya vuelve a estar deteriorada, porque el mantenimiento es lo que se exige es que sea continuo. Este espejo de agua o este pequeño tanque que todos los que habéis visitado CEGAC conocéis está en la fachada al Parque de Bonaval y hace el tránsito entre la parte exterior del café y el parque. Para unos ojos que no sean cultivados o atentos a la obra de Siza, pues parece
que las cosas dices, bueno, pues es algo, es un tanque de agua con la pasarela de Siza y que, bueno, que se vació y que tiene una grava blanca ahí porque es lo que usualmente la gente se encuentra en los estanques, ¿no? Pero realmente esto no era así, ¿no? El fondo del estanque, y tal como se entiende la arquitectura de Siza, esa piel continua que sale del suelo de la planta de terraza, que recorre la fachada transventilada y que llega a los suelos, también estaba en el fondo de este, este tanque, ¿no? El problema de este tanque es que está encima de una antigua arroyada de agua y siempre se ha vencido, ¿no? Por tanto, tenía pérdidas y con muy buena voluntad el mantenimiento del CEGAC lo que hacía era repararlo, sellarlo, y cuando eso ya fallaba, pues las juntas se pasaban por encima con cintas de fibra de vidrio, con pinturas intumescentes, y después, como eso ya era una chambonada, ¿no? Pues entonces se vertía grava blanca porque te ayuda a tapar eso, el agua, incluso hubo peces y todos estos juncos y el letrero, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta pasarela, que no es original y que facilitaba que desde el parque el café tuviese más clientes. Bueno, todo esto no dejan de ser los mismos detalles que hablábamos antes, ¿no? Son los contenedores de la basura, son las señales, son las cosas que se van sumando y que pensamos que no tienen importancia, pero que terminan por deturpar, ¿no?, el sentido original del bien. Así que aquí bueno, estos son cosas más de detalles del propio informe, ¿no?, de cómo se encontraban esos sellados, sacando esas gravas, de cómo se encontraba deteriorado, identificando este bien como elemento externo, ¿no?, y que no era original, y cómo trabajamos de la misma manera y con los mismos técnicos, ¿no?, con Guillermo de Renovatio, con Chago, recuperando piedra a piedra, con el mismo cuidado, el mismo esmero, con los mismos morteros de reparación, con sellados hidrófugos, viendo cuál era el sistema original. Hay una cosa que antes refería Enrique, y era la dificultad de arreglar el patrimonio contemporáneo es superior incluso a la dificultad de arreglar el patrimonio histórico, ¿no? Y hay casi una especie de, hay una sentencia de Carlos Puente, este maestro al que queremos la sota, que dice que sí que es cierto que dificulta mucho más el arreglo del patrimonio moderno, porque el románico solo tenía 3 o 4 detalles constructivos, y era cierto, ¿no? Hoy cualquier proyecto tiene docenas de detalles constructivos y está hecho de una multitud de materiales que en solo 8, 10 o 12 años están obsoletos, ¿no? Bueno, las técnicas fueron de la misma cualidad y hechas por los mismos operarios y restauradores que eran los que trabajaban en toda la escena del resto de bienes que habéis visto y en la catedral. Y finalmente, este es el estanque vacío, este es el estanque ya lleno de agua, en el que veis cómo se recuperan las líneas de estereotomía que son tan importantes, ¿no?, en este construir a través de lo falso la cualidad del despiece tradicional de la piedra, algo que hace con tanta maestría Álvaro Siza, ¿no? Y esta es un poco el cambio, ¿no? El cambio que es fundamental para entender el edificio y para que el edificio no pierda su identidad, ¿no? No es que estas cosas estén hechas a mala leche, pero deberían estar hechas con otro respeto, con otro conocimiento, ¿no? Y al final las cosas cambian, ¿no? Por desgracia cambian, pero cambian durante solo unos meses. O si hoy vais, realmente vuelve a haber otra pasarela, esto está vacío, está con un montón de porquería. Bueno, la naturaleza humana es así, a pesar de que sea bien intencionada a veces, no cambia. Con todo esto está cambiado. Lo que os quería decir finalmente es que
este tanque no fue el último de una serie o no fue hecho en el medio de la serie de los otros, sino que fue la primera acción, ¿no? Aquí fue donde yo y Cristina conocimos a todos este grupo de artesanos extraordinarios, ¿no? Rehabilitando la envolvente del CEGAC, a Chago, a Guillermo, posteriormente por otros motivos a Thiago Monroy o a Enrique Latonero. Es decir, todo esto fue previo al otro, ¿no? Pero enfocamos este trabajo desde la misma radicalidad que si estuviéramos trabajando en el románico o después en el 19, o cuando hemos trabajado con Rey Pedreira, o con Terreiro y Estellés, o con Cano Lasso, ¿no? Y es importante afrontarlos todos con la misma intensidad y con el mismo respeto. Y ahora que ya está acabado, y con la misma alegría, ¿no? Que es que cuando estábamos en Ámsterdam, ¿no? Cristina y yo, con esos parques de juego de Aldobané que os referíamos al inicio, ¿no? Nos parece fundamental, ¿no? Como decía Sota, ¿no? Que es que la vida da risa, o sea, que lo que da risa es la arquitectura, la vida no da tanta risa. Así que ofrecer nosotros como coordinadores de todas estas estrategias, poner, ese es el valor que podemos dar en conjunto y en armonía con todos estos artesanos, ¿no? Que os hemos propuesto. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y no sé si ha sido muy pesado, pero cualquier duda que queráis, pues la podemos ahora aclarar. Para nada pesado, Luis. Muchas gracias por la presentación. Súper interesante y súper atractivo, ¿no? Hablabas de materialidad, ¿no? Poca materialidad y gran intención, ¿no? Y intención soportada por un conocimiento profundo de las cosas, que al final es lo que nos permite después desplegar todas nuestras herramientas para intervenir. No, muy interesante, con ganas de saber más. No sé si no puedo ver el chat ahora mismo. Si alguien de los presentes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, podemos unos minutos tener un pequeño diálogo, si os parece, si te dejas, Luis. Sí, por supuesto, nada, no, encantado. En el chat no veo nada en este momento, pero por favor, si alguien quiere, pues que levante la mano o directamente sin problema puede intervenir. A veces cuento las cosas de una manera como muy seria, no es simplemente por la intensidad, ¿no? Que se viven a veces las cosas, no tiene nada de serio, ni yo lo tengo, ni estas cosas, ¿no? Realmente lo serio es eso, ¿no? Ver cómo todo este grupo de personas que realmente son los que hacen las cosas son los garantes de que el mantenimiento exista y de que por lo menos algunas piezas se salven, ¿no? Porque yo creo que los arqueólogos lo tienen más claro que nosotros. Es mejor algo escondido y tapado durante muchos más años que no revuelto y descubierto de mala manera, ¿no? O sea, antes que tocar mal, es mejor no tocar, ¿no? Sí, te están felicitando por el chat, Luis. Completamente cierto lo que dices, ¿no? Y me gustó mucho también la idea esta de que en el fondo no dejamos de ser colaboradores de otros, ¿no? Te referías antes a Julio Cano o a Sesmero, ¿no? Y Sí. dices, bueno, en el fondo pues sí, es una actitud como muy bonita, ¿no? Es decir, vale, tengo que asumir mi papel y a veces no estamos entrenados, ¿no? Y supone digamos, ponerse en un punto de vista humilde. Estamos trabajando en el patrimonio, en esto que nos han dejado, y entendámoslo, conozcámoslo y asumámoslo con naturalidad, que al final es lo que da juego. Sí, Yo es creo, como se establece una relación, no sé, a lo mejor es Cristina y yo, pues como tantos otros, ¿no? Aprendimos el oficio al lado de alguien de aprender a estar a veces callado, no entiendes muchas cosas, ¿no? Y en el caso de más todavía en personas que no están, o que no están hace 40 años, o que no están hace un siglo, ¿no? Si es que, o sea, pararse a pensar al menos unos días, ¿no? ¿Qué quería decir
decir esta persona en ese momento, ¿no? O que aquel momento de la historia o de su estilo, ¿no? Como decía Viollet-le-Duc, ¿qué querían decir con aquello, ¿no? O quién soy yo para poner de más. Siza lo explica muy bien, ¿no? Es como las conversaciones. Si no tienes nada nuevo para decir, mejor que no que no añadas nada. Si estás convencido de que sí puedes añadir algo de manera honesta, pues adelante, ¿no? Y en el caso de Siza fue así. También antes de intervenir, no nos atrevimos a hacer nada sin ir a hablar con él y sin presentarle el trabajo, el plan. Y esto es no sé, es de lo poco que uno puede decir, ¿no? Con orgullo. Es decir, bueno, estar callados es importante. Sí, sí. Es bonito. Supongo que no se puede describir con otras palabras que éxito todo lo de Caldas, ¿no? Porque, caray, si los procesos continúan y realmente, bueno, en Santiago se va a volver a reinaugurar la Corticela, ¿no? En unos días, con lo cual estamos dando, como quien dice, a los políticos la oportunidad de constantemente estar reinaugurando lo que viene de atrás. Y si se hace bien es una oportunidad estupendísima. Tengo una mano levantada, o tenemos una mano levantada. Por favor, Enrique, cuando quieras. Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, perfecto. Hola. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Y qué tal, Luis? ¿Qué tal, una Enrique? alegría. Nada, maravilloso. Te estuve poniendo así de fondo mientras me estaba moviendo con los auriculares y ahora pensé que no llegaba. Nada, yo lo que es interesantísimo del máster de restauración, que yo fui uno de los al principio de todo tenerlo cuando se montara con Joaquín, Andrés Albalaz y demás, y después durante mucho tiempo dar clase de restauración. Desgraciadamente los planes de Bolonia, lo digo para los alumnos y para en general para todo, el tema de que se pierde la asignatura que tenía que ser con mayor intensidad, que casi desde la parte de la actuación sobre lo construido con valor histórico, patrimonial, etnográfico, bueno, todos los elementos culturales añadidos a cualquier elemento construido, pero aparte también ser capaz de resolver la parte técnica, ¿no? Y eso, desgraciadamente, con tanto plano Bolonia y tantas historias, se está perdiendo. Lo que es muy importante y hacer hincapié es, hombre, los que te conocemos ya sabemos, tú, entiéndeme bien, es como un arquitecto literato, ¿no? O como un profesor de literatura también, no sé, sin quererte ofender. Es decir, el manejo del lenguaje que tiene un arquitecto, que se ve a la medida que lo vas explicando, de dominio de la materia, de las disciplinas, la denominación exacta de cada una de ellas, incluso cuando dices, que lo anoté, un momentito y dije, coño, fuimos a discutir con Sisa. Solamente aquella persona que tiene la RAE en la cabeza, y es universitario, arquitecto y lector, sabe que discutir no es estar a pelearse, sino que es examinar atenta y detenidamente una materia. Y eso, que a lo mejor te sale por tu vena, a lo mejor portuguesa. Entonces, este tema de que cada uno de los elementos que definen cualquier actuación proyectual no debe de ser solamente una retahíla de documentaciones y de cumplimientos técnicos, sino cualquier elección de material. No es algo muy habitual en esta escuela de decidí que, me gustaba que, tenía una ocurrencia que. Cada uno de los pequeños gestos que has puesto es exclusión, está todo perfectamente asentado, justificado. Incluso cualquier actuación nueva tiene su porqué. A mí me parece que es una lección que había que poner más veces y felicito a Enrique, mi colega, por difundir las actuaciones del Mura, que estaba muy muerto, desgraciadamente, este máster, y desde luego trayendo a gente como Luis, maravilloso. O sea, quienes no lo conozcan debéis de seguirlo, en todo, desde en el Facebook o cualquier otra de las cosas. O sea, maravilloso. Incluso hasta Vermeer, que es una maravilla. Vermeer es aparentemente la misma luz del lado de la izquierda, siempre lo mismo, y sin embargo esos pequeñísimos detalles, sea la carta, sea cuando está el violinista, como está la lechera, todo eso cuenta más historia
que cualquier otro tipo de cuadros más gestuales. Es extraordinario, extraordinario. Nada, enhorabuena. Ánimo, venga. Gracias, Enrique. Pues gracias Enrique. Sí, decía una cosa, Enrique, de la construcción de los proyectos, ¿no? La verdad es que está todo demasiado inflacionado, ¿no? Las documentaciones, bueno, la primera fuente la dibujamos a lápiz, ¿no? Y la primera fuente, casi el relato técnico, fue estar en el taller con Chago, con Guillermo y esto, y ir tomando notas, ¿no? Esto no lo dicen en ningún lado. O sea, la formación, el máster es estar con ellos, ¿no? Y al final vas construyendo una documentación, ¿no? Que deberían ser casi como unos apuntes que sirviesen para más compañeros que se vayan formando, igual que nosotros nos hemos formado con ellos, ¿no? Estas cosas se aprenden muchas veces en másteres como estos, ¿no? Bien dirigidos, tal, pero la experiencia y hablar con la gente que realmente ejecuta las cosas y los porqués es fundamental, y esto debería ser también parte de para nosotros al final ha sido la documentación técnica, ¿no? que va apoyando el resto de los trabajos que vienen ahora a continuación, porque muchas veces no sabes de dónde tirar, ¿no? De cuestiones tan sentidas, ¿no? No siempre son y le pasa también a Chago, ¿no? Su investigación sobre la calidad de los plomos contemporáneos o de los aceros contemporáneos que son fabricados industrialmente y que no son mucho más perfectos que los antiguos, porque tienen más carbono y los otros no tenían una distribución de carbono dentro de él tan perfectas, pero eran más dúctiles, y como eran más dúctiles en el trabajo, hacía que se oxidaran menos que los contemporáneos, ¿no? Todo esto para ellos también es aprendizaje que van retirando de su experiencia y de sus conocimientos que se los han pasado otros, y que te lo van contando y que nosotros debemos de contar, ¿no? Para que cada vez, en vez de ser como era antes, estas cosas se reserven y no se cuenten, al contrario, que cada vez estas cosas circulen más, y que sepamos que están a disposición de todo el mundo, estas personas, sus teléfonos, ¿no? Este cajón del que hay que seguir ampliando, ¿no? Sí, no, desde luego da gusto ver en la presentación, ¿no? Las referencias directas con vuestra web y demás. Dices, pues al final es necesario para desarrollar mi trabajo la presencia de toda esta gente, y se convierte en algo imprescindible para que pueda ocurrir, y es muy importante, y comparto absolutamente lo que comentas, ¿no? de la necesidad de verlos trabajar y ver cómo son estas cosas de verdad. En el subtítulo del ciclo habíamos colocado la palabra acción, en clara alusión precisamente a esa idea de trabajar con los pies en el suelo y con la realidad de las cosas en las manos, ¿no? Tocar y sentir lo que estás haciendo, que nos parecía como un enfoque de primer momento y de arranque de esta secuencia de ciclos que esperemos dure mucho tiempo, pues como un enfoque así apropiado e intenso, ¿no? No sé, bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, pues podremos ir cerrando, es casi la 1:30. También sé que tienes el lío. Al final, no, yo estoy bien de tiempo. Al final es un despiste, ¿no? Hoy es festivo, lo que estamos trabajando es festivo en Compostela, y al final no tengo ese compromiso que te decía. O sea que si alguien quiere hacer una pregunta, encantado, no hay ninguna prisa. Bueno, vale. Pues adelante, si alguien quiere hacer algún comentario, ven por el chat bien directamente, puede entrar. Encantado de que así sea, y tampoco sin forzar. A veces la situación está no presencial hace que sea difícil, ¿no? La participación de la gente. Pero bueno, y si no, pues lo decía Enrique hace un momento, emplazaros a conocer más cada vez, ¿no? la obra de Luis y de Cristina, y deseando que nos volváis a contar otras muchas cosas, esas que están produciéndose ahora mismo, nuevas, y otras muchas que ya están producidas. Que no son
que no son restauración, sí, nada, no hay, Ajá. encantados, porque es todo. Yo creo que en esta cosa que antes había, que la restauración no es arquitectura o que la rehabilitación o que la arquitectura no es, yo creo que es todo lo mismo y uno es el campo de entrenamiento a veces de crear sosiego para que cuando produces arquitectura de tu tiempo tengas otros recursos y otra gimnasia, ¿no? Yo creo que todo vale para todo, ¿no? Y, y en la conversación con Siza en aquel encuentro, él hablaba de que la especialización no estaba matando la arquitectura, ¿no? Y que la única especialidad es que debíamos ser especialistas en generalidades. Ujú. Y es cierto, ¿no? Es decir, deberíamos de pasar todos por muchos sitios, ¿no? Y deberíamos de ser también un tiempo arquitecto municipal y un tiempo profesor universitario y un tiempo restaurador y un tiempo para que nos entendamos todos, ¿no? Y para que sea todo mucho más transversal y entendamos lo que nos quiere decir la Dirección General de Patrimonio cuando nos exige determinadas cosas y lo que nos quiere decir, ¿no? Siempre que todo sea sugerido, igual que a veces las discusiones con la burocracia, también la burocracia de alguna manera bien entendida es necesaria para marcar determinadas cosas. O sea, cuanto más sepamos todos de todos los campos, mejor. Y en esto tenía las ideas muy claras, ¿no? Siza, es que realmente últimamente es como parece que hay un arquitecto especialista solo en ascensores, ¿no? Una solo especialista en cubiertas. Y esto está muy bien para algunas cosas, pero para el cuerpo fundamental de la arquitectura, que es la cultura de la construcción, no vale, ¿no? Sí, sí. Estos días en las charlas previas comentábamos cuestiones muy, muy similares a lo que estás diciendo y que tan sabiamente Siza plantea, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de trabajar de los dos lados de la línea, ¿no? A los efectos de las normativas y del establecimiento de las mismas. O hablábamos el otro día con Arturo, decíamos, mira, es que ha pasado por ser docente en diferentes departamentos y al final pues eso no deja de hacerte más rico, ¿no? Como formador o Claro, como claro. arquitecto, y al final todo eso que suma nos hace mejores, no solo individualmente, sino también como colectivo. Eh, bueno, creo que no se nos anima nadie más. Nada, encantado. Yo Nada, estoy encantado aquí, pero bueno, si no hay nada. más, Que comentarios. enhorabuena por el curso, por el máster y que seguramente necesita todo el mundo un buen descanso, ¿no? Ahora a partir de junio y que ojalá todos nos podamos encontrar ya cara a cara la próxima vez, ¿no? Este es fundamental también, ¿no? Si agradecí algo en esta pandemia, los meses peores, era poder escaparme a encontrar, ¿no? En la obra a esta gente, ¿no? Ujú. Porque ha sido muy difícil, ¿no? O no ver no ver a los queridos, pero no ver también a nuestros amigos de oficio, ¿no? Que son todos estos artesanos, ¿no? Y no encontrarnos con nuestros alumnos y no encontrarnos con nuestros compañeros de oficio, ¿no? Así que la próxima vez eh, intentaremos que sea presencial. Desde luego. Pues que así sea y que no tarde mucho esa oportunidad. Muy intenso, muy interesante, Luis. Agradecidos Gracias. por vuestra presencia aquí y agradecimientos también a todos los que estáis presentes y a Miguel, que es nuestro técnico que siempre está también pendiente de todo y emplazándoos a la siguiente y última charla de este ciclo que tendrá lugar pues con Carlas el próximo jueves. Nada, nos despedimos y muchísimas gracias. Hasta luego. Nada, a vosotros, un saludo.